100%. ¿Por qué es importante el magnesio? El magnesio es un mineral esencial para el organismo, que cumple distintas funciones en el cuerpo y el cerebro. Algunos de sus beneficios son: mejorar la salud cardiovascular, mantiene la salud ósea, mejora la digestión, reduce la migraña y relaja los músculos. Para darle la ingesta diaria necesaria a tu cuerpo, no dejes de consumir alimentos ricos en esta sustancia, o bien, puedes recurrir a suplementos que la proporcionen. Para mayor información, ingresa a www.coyoacanquimica.com. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona, de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora, XHAWD 107.1 MHz, Magnética FM. La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado presenta Normópolis, el programa radiofónico de la BCN. Un vínculo entre la comunidad docente y la sociedad. Cultura, deporte, tecnología, noticias y eventos. Todo lo que te interesa saber sobre nuestros docentes en formación. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Estamos en Normópolis, el programa de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Yo soy Berta Palomares y te invito a que te comuniques con nosotros a través de nuestras redes sociales. Lo puedes hacer a través de Facebook, lo puedes hacer a través de Instagram, lo puedes hacer a través de Twitter y estamos en @bcnslp.edu.mx. Y el día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Juan Manuel Guel Rodríguez, que él es egresado del doctorado BCN. Pero antes de eso vamos a poner una cápsula que se llama Espacio Educativo, donde el doctor Juan Manuel Guel nos ha contado algo acerca de su experiencia y bueno, durante el programa nos va a extender más acerca de su experiencia de haber cursado el doctorado BCN. Vamos a la cápsula. Espacio Educativo BCN presenta. Favorecer procesos formativos en género es una prerrogativa que nos compete a todos abordar, desde la construcción de las políticas públicas hasta los microescenarios, como lo es el espacio áulico. En ese sentido, trabajé en la tesis que lleva por nombre Sensibilizar en igualdad de género, contribuciones teórico-metodológicas y didácticas para la intervención en el aula de educación primaria. En esta investigación doy cuenta de un proceso analítico a partir del entrecruzamiento del género con lo didáctico, para visibilizar estereotipos en las construcciones socioculturales de estudiantes de sexto grado de primaria, y con ello promover procesos de sensibilización en igualdad de género. Mi investigación se sitúa dentro de la llamada investigación aplicada, la cual nos permite generar conocimiento desde los procesos de intervención didáctica que tienen lugar en el aula. Me parece valioso que desde la figura docente podamos ser partícipes de incorporar elementos para la discusión académica y con ello nutrir los estados del conocimiento desde nuestros contextos educativos. Soy Juan Manuel Guel Rodríguez, egresado del doctorado en procesos de enseñanza-aprendizaje de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, y los invito a escuchar mi experiencia en Normópolis. Of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of reason. Estamos de regreso en Normópolis y como les decía, antes de irnos a la cápsula, está con nosotros el doctor Juan Manuel Guel Rodríguez. Él es egresado del doctorado BCN y él nos va a ampliar más la información acerca de esta experiencia que tuvo al estar formándose como doctor dentro de la Normal del Estado. Además de que él es egresado de la licenciatura y también de la maestría, doctor. No, de la maestría no, solo pero licenciatura y la normal. Sí, claro. Además, orgullosamente fue mi alumno. Muy buen alumno. Sí. Bueno, doctor, pues doblemente gusto de tenerte aquí en el programa y de que nos expliques tú cuál es la importancia de la investigación educativa.
Ujú. Bueno, pues buenas tardes a todos, a nuestro auditorio en Normópolis y aquí a través de Magnética. Y pues bueno, la investigación educativa es fundamental para avanzar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Me parece que la investigación educativa es la que nos da la pauta para ir avanzando en materia educativa en relación a nuevas metodologías, a elementos didácticos que nos permitan irnos acercando más a las necesidades de los estudiantes y sobre todo generar aprendizajes significativos en ellos, ¿no? Creo que estamos en un momento coyuntural, al menos en nuestro país, en esta generación de conocimiento que nos pueda contextualizar la realidad que estamos viviendo en nuestro país, en nuestras escuelas y con nuestros niños. Muy bien. Y, por ejemplo, doctor Juan Manuel, ¿qué investigar y cómo investigar? Ya que, bueno, nos acabas de decir de qué importante es hacer investigación educativa, pero ¿cómo podemos para tener un proyecto de doctorado? ¿Qué investigamos? ¿Cómo investigamos? Bueno, en el caso del doctorado de la normal, que es en procesos de enseñanza-aprendizaje, se privilegia situaciones que ocurren en el interior del aula, prácticamente dentro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En ese sentido, bueno, identificamos alguna problemática donde exista algún área de oportunidad que se pueda trabajar, y cuando hablamos de problemática no solamente estamos hablando de situaciones conflictivas, sino situaciones que queremos intencionar un proceso para mejorarlo. En ese sentido, bueno, a mí me interesó la línea de género. Por supuesto hay infinidad de líneas de trabajo dentro de la investigación educativa, y lo que se pretende es ir sistematizando acciones que nos permitan mejorar esos procesos, ir documentando qué ocurre en estos procesos, intencionar alguna propuesta didáctica, alguna metodología, algún modelo, echarlo a andar y pues ir documentando cómo va evolucionando, ¿no? Irlo evaluando. Y a partir de ese trabajo sistemático, ofrecer un aporte significativo al estado del conocimiento. Entonces, nuestro doctorado nos posibilitó eso. En este caso, en mi área, bueno, ofertó la posibilidad de generar un proceso de intervención en género dentro de un espacio escolar y documentar cómo evolucionó este trabajo, y al final ofrecer una alternativa muy concreta de cómo abordar este tema en el aula de educación primaria. Muy bien, ¿nos quieres repetir el título, que ya lo escuchamos en la cápsula, pero nos quieres decir cuál es el título de tu investigación? Es Sensibilizar en género, contribuciones teórico-metodológicas y didácticas para la intervención en el aula de educación primaria. ¿Y por qué es importante hablar de género también en educación? Porque, bueno, a mí es un tema que me apasiona, que me gusta y que creo que es relevante, pero ¿tú qué dices acerca de eso que investigaste? Sí, definitivamente, bueno, desde el momento en que tenemos interacciones humanas, existe una relación entre personas, ¿no? Entonces, históricamente, cuando hablamos del tema de género, pues nos damos cuenta que ha habido asimetrías en la forma de visualizar a hombres y mujeres dentro del espacio social, político, económico, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del tema educativo, hablar de desde la perspectiva de género, pues nos obliga a voltear a ver las relaciones interpersonales que se generan en el aula, con el currículum, entre profesores, todo lo que involucra este fenómeno educativo, y ahí nos podemos dar cuenta que existen o se van permeando estas diferencias, ¿no? Entonces, en este trabajo, bueno, a mí me interesaba conocer cómo era la interacción que se daba entre los estudiantes en un primer momento, conocer cómo el currículum fortalece estas prácticas estereotipadas o las disminuye, las atenúa, y bueno, también el papel de los profesores. ¿Qué tan importante es la figura del docente dentro del espacio áulico? En ese tenor, bueno, conjuntando todos estos elementos, me ofreció un diagnóstico, y con ese diagnóstico pues construí el proceso de intervención. Tú nos hablas también en la cápsula de investigación aplicada. Así es. Sin que esto se convierta en una cátedra, porque ya tenemos oportunidad de hablar más adelante o quizá realizar algunas otras cápsulas. ¿Qué tipos de investigación hay? ¿Qué posibilidades hay de investigar en el doctorado? ¿Y tú por qué elegiste investigación aplicada? Sí, la orientación de este doctorado es en investigación aplicada, es decir, que llevemos un proceso de intervención en el espacio áulico. En otros doctorados, bueno, se oferta también la posibilidad de hacer investigación de tipo básica. Sí. Las dos son igual de valiosas, pero persiguen cosas diferentes. En el caso del doctorado BCN, se está hablando de generar procesos que atiendan alguna problemática específica en el aula y que tenga un abordaje de tipo didáctico. Entonces, por eso fue que la orientación se fue hacia ese sentido. Y básicamente se consideran dos grandes momentos para investigación aplicada. Partimos de un diagnóstico, que es un proceso de documentación de lo que ocurre en el espacio escolar.
Y bueno, posteriormente se intenciona un modelo o una propuesta didáctica que se echa a andar, se ejecuta en un tiempo considerable. Estamos hablando, en general son 3 años de proceso de entre el diagnóstico y la intervención. Y en ese tiempo, bueno, se documenta el proceso que ocurre y, bueno, se va evaluando, ¿no? ¿Qué necesidades tiene este modelo para irse adaptando, irse contextualizando y atender de una forma más cercana la realidad que se está viviendo en el aula? Posteriormente, ya con la evidencia recuperada, se hace un análisis sistemático de todo lo que se encontró y se empiezan a construir los grandes hallazgos y se empiezan a generar las alternativas. En este caso, me comprometí a que fueran aportes teóricos, metodológicos y didácticos. Muy bien. Quisiera preguntarte cuáles fueron tus hallazgos, cuál fue tu diagnóstico, brevemente, cuál fue tu diagnóstico, tu procedimiento, todo eso que nos pudieras detallar también. Bueno, en el diagnóstico encontré cosas muy interesantes. En primer término, que las niñas tienen una mayor inquietud respecto a los temas de género. Ellas cuestionan con mayor sentido. Y bueno, esto lo podemos explicar desde la teoría, porque pues históricamente han sido las mujeres oprimidas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, como que genera más eco. Y otra cosa interesante que encontré fue que en los libros de texto no se favorece como tal, al menos hasta la reforma anterior, no se favorece como tal una perspectiva de género intencionada. Hay esbozos, pero no son suficientes, ¿no? Entonces, a eso le agregamos que el profesorado pues no está preparado para atender temas de género. Esta situación se va haciendo invisible. Pareciera como que todo está resuelto con el hecho de que están niños y niñas conviviendo en el espacio áulico y ya con eso ya está resuelta la igualdad. Y no, vemos que ese es un elemento, pero faltan otros de mayor profundidad que tiene que ver propiamente con la interacción, con las construcciones, con la forma en que nos asumimos hombres y mujeres. Entonces, de esa manera fue como yo construí este diagnóstico y encuentro estos hallazgos que te comento. Doctor Juan Manuel, ¿y cuál debiera ser el papel? Me estoy adelantando muchísimo, pero ¿cuál debiera ser el papel del docente en cuanto a los temas de género? ¿Cómo debería de ser? Bueno, primero tendríamos que tener la actitud de la inquietud, ¿no? La pregunta. Me parece que la pregunta como recurso didáctico es fundamental en estos procesos formativos que tienen que ver con la interacción social. Como seres humanos hemos normalizado prácticas, rituales, costumbres, estereotipos. Entonces no los cuestionamos. Si logramos cuestionar desde nuestra cercanía estos elementos, entonces ahí podríamos generar inquietudes, ¿no? Y las inquietudes generan los movimientos que se necesitan para hacer cambios. Por ejemplo, algo muy común en las escuelas, y no sé si los radioescuchas lo han cuestionado en alguna ocasión, sería, por ejemplo, que existan filas de niños y filas de niñas a la hora de la entrada, ¿no? Que decimos primero las niñas, primero los niños, las niñas, ¿no? Y en esa lógica, bueno, podría decir alguien, es una cortesía que pasen primero las mujeres, pero ¿por qué tendría que ser así? O sea, ¿pasaría algo diferente si no hacemos una sola fila para niños y niñas y entren todos juntos? ¿Por qué tendría que ser así? Entonces aquí me parece que la primera parte que tendríamos que documentar y que tendríamos que intencionar sería cuestionarnos lo que hacemos. Si logramos cuestionar todo lo que hacemos, entonces ahí estaríamos generando el primer gran paso que se necesita para acercarnos a los temas de género. Muy bien. Estamos a punto de ir a una pausa y quisiera entrar también en otro terreno, Juan Manuel, no sé si me adelanto, pero como maestros, ¿en qué nos ayuda a tener un posgrado y sobre todo un doctorado? Bueno, primero nos ayuda a ser más analíticos. Me parece que el beneficio directo de un doctorado en la formación de un profesor es hacerlo más reflexivo de su práctica, documentarlo, hacerlo crítico. Por supuesto que hay otro tipo de beneficios que son no secundarios, pero sí paralelos y tiene que ver con construir una carrera docente fructífera, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, para acceso a niveles escalafonarios, estamos hablando también a crecer en la nueva carrera de las maestras y los maestros. En esos espacios también se puede crecer y, por supuesto, en la investigación. O sea, la figura del investigador dentro del papel del docente me parece fundamental y me parece que es una nueva demanda que la sociedad hace a la figura del profesor. Ya no solamente el profesor que enseña en su aula, sino que también documenta experiencias y las comparte en nivel académico. Muy bien. Pues vamos a ir a un corte, Juan Manuel, y regresamos para seguir platicando con esta interesante charla que tenemos contigo y que nos estás dando un detalle muy bueno para poder realizar un doctorado y Muchas en BCN gracias. además. Claro que sí. Vamos a corte. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be.
Para más información puedes ingresar a www.bcnslp.edu.mx www.bcnslp.edu.mx o comunicarte al 812-3401. 812-3401. En un momento continuamos. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética. Es la hora 17:47 minutos. La temperatura 21 grados 7 décimas. La humedad 23%. En Normópolis nos interesa saber tu opinión. Comunícate con nosotros al 128-83-84. Regresamos. Estamos de regreso en Normópolis y estamos platicando con el doctor Juan Manuel Guel Rodríguez, que es egresado del doctorado BCN. ¿De qué generación, doctor? 2016-2019. Ah, bueno. Segunda generación. Segunda generación del doctorado. Y queremos preguntarte también, doctor, en todas estas experiencias que tú ya has tenido y que aparte te hemos visto que has estado en otros foros, aquí en San Luis, pero también fuera de San Luis, ¿en qué situación está la investigación normalista? Hablemos de los normalistas en general, comparada, bueno, con la investigación universitaria que lleva, pues, bastantes años, ¿no? Así es. Uh-huh. Pues sí, bueno, efectivamente, en los últimos años, hablamos las últimas 3 décadas, el papel del normalista en ámbitos investigativos, pues, ha incrementado. Me parece que ha habido esfuerzos importantes, se han consolidado cuerpos académicos, desde las normales se han producido un montón de trabajos en esta línea, y me parece que ha generado pues un parteaguas en la forma de ver al profesor normalista. En este caso, ya no, como mencionaba antes del corte, ya no solamente como maestro de aula que está en 4 paredes y que ahí genera toda la magia que ocurre en el espacio escolar, sino que ahora también ya lo lleva afuera a través de la documentación de estos procesos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Y bueno, en el contexto nacional, pues bueno, se ha generado mucha investigación, mucha documentación de procesos escolares en diferentes líneas. Hablamos desde la enseñanza de la lengua, en matemáticas, en ciencias, en historia también hay trabajos muy interesantes en esta línea. Y bueno, entonces en conjunto nos permite ir perfilando nuevas metodologías de enseñanza. Un tema que ahorita ha cobrado muchísima fuerza es, por ejemplo, la educación socioemocional, que bueno, derivado con la situación de la pandemia, exactamente, también ha cobrado fuerza dentro de los espacios escolares. Me parece que todavía estamos un poquito pues atrás de la universidad, porque también pues los presupuestos y otras situaciones de infraestructura nos despegan un poco, ¿no? Pero bueno, creo que se han hecho esfuerzos importantes y a nivel nacional y a nivel internacional se han presentado trabajos de mucho valor y que bueno, han generado ese parteaguas del que te mencionaba hace un momento. Sí, entonces también, doctor Juan, el del cursar un doctorado, el tener este grado, pues también nos permite interactuar también en otros espacios, no solamente con normalistas, sino también con universitarios dentro y fuera del país, ¿verdad? Entonces, bueno. Sí, y aparte generar redes, creo que eso también es muy importante, generar redes y que no solamente se vea así como que la normal por un lado, escuelas formadoras por un lado y universidades por otro, sino que se generen trabajos en conjunto y eso también ha generado pues nuevas expectativas y nuevos proyectos más abarcativos y con mayor alcance, ¿no? Creo que esa parte también es importante. Y una pregunta también, ¿por qué estudiar un doctorado en BCN? ¿Por qué en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado? Bueno, este doctorado, como te mencionaba, pues es en procesos de enseñanza-aprendizaje, entonces se sitúa de forma muy, muy cercana a lo que hace un profesor dentro de su aula, ¿no? Entonces, en la licenciatura, bueno, se intenciona el conocimiento de los espacios escolares, se intenciona esta parte de la planeación, del diseño, de la evaluación del aprendizaje. En la parte de la maestría se
se profundiza en estas metodologías a partir de ciclos reflexivos. Y en el caso del doctorado, este es un componente, pero lo lleva hacia la generación de conocimiento, ¿no? La generación de propuestas, de modelos que puedan ser útiles en la intervención. Entonces me parece que es muy valioso porque estos modelos pues son probados en contextos locales, ¿no? Sí. Son aquí de casa, entonces tienen esa cercanía con las necesidades locales y no nos toca solamente importar modelos de otros países que si bien son valiosos, pues algunas partes no cuadran, ¿no? Como en nuestros contextos. Entonces lo valioso de esto es que estos modelos son probados aquí, surgen desde la práctica docente del contexto local y entonces a partir de ello pues se genera este conocimiento que es útil para otros profesores. Entonces por eso es valioso este tipo de doctorados. En el caso de nuestro doctorado de la normal, a mí me pareció una excelente alternativa porque me permitió profundizar en estos conocimientos y bueno, llegar a esta propuesta en temas de género, como te mencionaba. Sí. Que si bien ahí podemos encontrar en la literatura bastantes propuestas ya construidas, pero no hay una documentación como tal que nos permita ver cómo funcionan estos procesos, ¿no? Y cuando uno está haciendo una investigación, pues surgen muchas preguntas, muy pocas respuestas, hay muchas inquietudes, entonces cuando uno lee un reporte de investigación desde la investigación aplicada, pues uno puede más o menos entender hacia dónde tendría que dirigirse, hacia dónde tendría que generar mis acciones didácticas y bueno, qué se estaría esperando de una investigación de este tipo en mi contexto, ¿no? Entonces creo que por ese lado, pues este doctorado ofrece esa posibilidad. Y bueno, ahorita ya vamos en la tercera generación. Me parece que las nuevas doctorantes están haciendo trabajos muy interesantes en la línea de lengua. Sí. Y bueno, pues ya habrá oportunidad también para que las escuchen. Sí, aquí van a estar, vamos a estar platicando con más doctorandas y también quería decir y resaltar que este es un doctorado joven, pero no por ello no tiene expertos, asesores, maestros y bueno, y excelentes egresados, ¿no? Como tú. Gracias. Entonces, bueno, pues también quisiera que me dijeras acerca de lo reciente que es este doctorado, ¿no? Sí, este doctorado, bueno, ahorita estamos en la tercera generación. Sí. Y bueno, parte de la planta docente es de casa, pero también hay doctores que nos visitan de otros espacios y también nos comparten sus experiencias en la investigación en diferentes temáticas y bueno, los trabajos que están realizando, ¿no? Creo que eso es muy importante porque así conocemos la perspectiva de otros espacios. Tuvimos la oportunidad de conocer a una doctora que marcó mi vida de manera personal y profesional, la doctora Sandra, bueno, que desafortunadamente ya no está entre nosotros, pero ella nos contagió el gusto por la investigación. Ella laboraba en la Universidad de Puebla, la Autónoma de Puebla, y pues nos trajo toda la frescura, toda la motivación para enlistarnos en este proceso de formación, ¿no? Que al final del día, bueno, es un proceso, hay que decirlo, un poco largo, son 3 años de formación, pero me parece que vale la pena. Y demandante también, como lo es en el caso de la investigación. Doctor, y bueno, también ya casi para finalizar, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué pasa después de hacer un doctorado, por ejemplo, en tu caso? ¿Qué pasa después? Híjole, pues se genera un sinfín de posibilidades, generar nuevos proyectos de investigación, difundir lo que ya se tiene. Por ejemplo, ahorita, bueno, yo estoy trabajando en algunos artículos para difundir este trabajo, en algunos congresos. Por ejemplo, ahorita estamos en el congreso, ¿verdad? Del COMIE, exactamente. Claro. Por ahí presentaremos un trabajo relacionado de esta investigación y pues seguir aportando conocimiento desde la línea. Creo que al estudiar este doctorado nos convertimos en responsables de difundir el conocimiento y de generar nuevas inquietudes investigativas para proyectos propios, pero también para hacer colaboraciones. Muy bien. Y para tus alumnos, ¿cuál es el beneficio para tus alumnos? Primero motivarlos y darnos cuenta de que el papel del docente pues ya tiene que salir del espacio áulico, que no solamente es planear y dedicarme en mi espacio, sino que puedo salir, y cuando digo salir me refiero a generar estas documentos, ¿no? En artículos y que se ha escuchado en otros espacios. Y bueno, por un lado. Por otro lado, para ir afianzando en los nuevos estudiantes la posibilidad de documentar procesos y de intencionar proyectos didácticos en sus espacios áulicos de una manera más
más precisa y no verlo como que la investigación va por un lado y la docencia por otro, ¿no? Porque luego también escuchamos ese quebranto, ¿no? Entre la práctica y la teoría. Y me parece que estos estudios nos ayudan a armonizar, a conjuntar otra vez la parte teórica con la parte práctica. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo y nos ha encantado escucharte, tu experiencia muy buena, y estoy convencida de que esto motivará muchísimo a todas las personas que nos están escuchando a que vayan a BCN y se integren y sean parte de esta nueva generación. Vamos a escuchar una cápsula con el doctor René Medina, quien es coordinador del doctorado en Enseñanza-Aprendizaje de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Y con esto finalizamos este programa y te agradecemos mucho tu presencia y te esperamos próximamente con nuevas investigaciones u otras cosas más que nos quieras compartir acerca de los estudios de género, que son, creo que, fundamentales en esta época. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Espacio Educativo BCN presenta El programa de doctorado en procesos de enseñanza-aprendizaje de la BCN tiene el propósito de formar investigadores de alto nivel, capaces de identificar problemáticas concretas del ámbito educativo, de proponer soluciones pertinentes e innovadoras y de llevarlas a la práctica. Es importante señalar que este programa abre convocatoria solo cada 3 años y que el proceso de selección para la generación 2022-2025 dará inicio en febrero de 2022. Este es el momento. Conoce nuestro doctorado, sus líneas de investigación y al personal académico en la página web de la BCN, sección posgrado. Si te interesa formar parte de la generación 2022-2025, prepárate, obtén una formación profunda y actualizada en el área temática de tu interés, elabora un proyecto de investigación y consigue la certificación de inglés. Participa en nuestra próxima convocatoria para la generación 2022-2025 que estará disponible en las próximas semanas. Soy el Dr. René Medina Esquivel, coordinador del programa de doctorado en procesos de enseñanza-aprendizaje de la BCN. La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado presentó Normópolis, el programa radiofónico de la BCN. Un vínculo entre la comunidad docente y la sociedad. Escúchanos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde por la señal de Magnética FM. XHAWD Magnética FM. Es Magnética FM, emitiendo con 5000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, código postal